la verdad hacen referencia a su persona. Mucha gente conoce de Dios solamente el carácter de su poder, pero no conocen su persona. Por ello es que hay mucha gente que hoy todavía se queja porque ellos dicen: Dios no es bueno, Dios me ha olvidado, Dios es esto, Dios es lo otro, y todo lo que clasifican en cuanto a Dios. Esto Marcos nos habla que para que tuviese dignamente la presea ostentada de Salvador, hay que primero entender al pecador. ¿Entendió lo que dijimos? Nadie puede jactarse, hermanos, de decir: yo puedo ser la esperanza de los que están perdidos, yo puedo ser la esperanza de los que están desamparados, si ese personaje primero no se identifica con los perdidos. Un ser humano, en otro hombre, como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, como Confucio, como Gandhi, y en fin, infinidad de sabios que han incursionado, pero que al final sus vidas perecieron, y su ideología o forma de vida ni siquiera terminó como ellos lo enseñaron. ¿Me están entendiendo? Porque al final, si resolvían un problema existencial de sus vidas, se encontraban con miles más a su alrededor. ¿Están aquí? Jesús no enseñó, hermanos, a resolver un problema. Enseñó a resolver el problema del ser humano. Y el único documento que nos habla, hermanos, de la persona que nos da el análisis, el diagnóstico claro, preciso, perspicaz del problema del hombre, es, hermanos, la Biblia. Y también lo sana. Jesucristo es el único que nos hizo ver nuestro verdadero problema. Como diagnóstico nos dio este resultado: su enfermedad se llama pecado. ¿Cuál es el diagnóstico del ser humano? ¿Cuál fue, hermanos, la confirmación general del diagnóstico? Su enfermedad se llama pecado, pero su remedio se llama Jesucristo. Muchos podrán decir: mi problema es, no sé, ser chismoso, ser alcohólico, ser adúltero, ser mal hablado, ser deshonesto. Y cuando tratan un problema, hermano, moral, psicológico o natural en cuanto a su salud, cuando ya supuestamente superan un problema, miran y se encuentran cientos más. Y ya no saben, hermano, dónde refugiarse. Por ello es que la Biblia, hermano, es el único documento capaz de diagnosticar el verdadero problema del ser humano y mostrarle el remedio: Jesucristo. Hoy, como mensaje del capítulo 28, vamos a instar y a la misma manera, hermanos, pues exhortarles, motivarles y hacerles ver hermano, lo urgente que es seguir creciendo en nuestro conocimiento de Cristo. Amén. Seguir creciendo en nuestro conocimiento ¿de quién? De Cristo. ¿Usted conoce a Cristo? ¿En qué grado? Levante la mano a los que conocen a Cristo. A nadie. ¿Lo conocen o no? Estaban en una cantadera hace un rato que Jesús, yo te amo y que Cristo está conmigo. Y ahora dice que le están cantando y que ahora no lo conocen. ¿Lo conocen o no? ¿Sí o no? Pues lo que hoy nos va a mostrar la Biblia es en qué grado lo conocemos. Amén. Muchos solamente lo conocen como el médico, otros lo conocen como el sabio, otros lo conocen como el Salvador, otros lo conocen como el libertador, otros lo conocen como el consejero. Pero el punto no es, hermanos, seguir ahondando en sus títulos, sino más bien escuche bien, en la plenitud de su misión, en la plenitud de su vocación y del sueño que logró siendo obediente al Padre. Lo voy a citar de una buena vez. Es el Cristo encarnado. Amén. Es el Cristo, digan, es el Cristo crucificado, sepultado, resucitado y glorificado. ¿En qué grado estará usted? Lo vamos a ver a continuación a través de la vida de Pablo. Que Pablo conocía
hermanos, a Cristo en todos estos aspectos, y que ahora su vida se traducía en una vida que lo podía expresar, lo podía representar, y donde quiera que Pablo iba, hermano, en realidad ya no iba solo, era la misma expresión del Hijo glorificado de Dios, Jesucristo. Amén. Capítulo 28. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. ¿No se goza, hermanos? Vamos a ir desglosándolo. Después de tanto naufragio y tanta calamidad en alta mar, ¿ahora dónde estaban llegando? A una ciudad que después, a una isla que ahora se estaban enterando, se llamaba Malta. La palabra que Dios le había dado a Pablo se estaba cumpliendo. Podemos ver, hermanos, que Pablo, como digo, conocía a Cristo en un grado profundo, en un grado muy amplio. Y llegan a ese lugar tal y como Jesús les había informado a través de su ángel, que iban a llegar a salvo, y que de los 276, ¿sí eran esos? ¿Están aquí o no? Nadie iba a perecer. Llega toda la tripulación, llegan a salvo. Ciertamente la nave no se salvó, pero ellos estaban con vida. Y ahora resulta, queridos hermanos, que vemos aquí a un Pablo en una, como digo, hermano, efervescencia creo que no es la palabra, en una vigorosidad, en una virtuosidad divina, sobrenatural, hermanos, que lo mantenía de la y lo libraba de la, hermanos, de la pues como digo, de la devastación psicológica, emocional, aún el desgaste físico. Y estaba, hermanos, ya lo vimos hace 8 días, en una postura en donde ahora él era el que presidía, el que lideraba, el que, hermanos, él decía lo que se iba a hacer y todos se sujetaban. Él estaba fungiendo, hermanos, como un noble, como alguien de la realeza, hermanos, que tenía autoridad. Aleluya. ¿Sabe usted que el plan de Dios, hermanos, para con Adán fue que gobernara y sojuzgara, hermanos, la creación? Y después en Noé, Dios le dio la injerencia al hombre de gobernar a otros hombres, pero ambos fracasaron. Pero ahora vemos a un Pablo que estaba por encima, no solo, escuche, no solo de los intentos humanos fallidos, fracasados, sino que aún también estaba por encima del entorno natural, del entorno aún del clima, del entorno del naufragio. Dígame si lo habían hecho sucumbir, hermano, las cadenas que llevaba como reo. Conteste. ¿Lo habían hecho sucumbir? Lo habían hecho sucumbir, que tenía, hermanos, pues la degradación de un reo a nivel social, hermanos, pues alguien que está dependiente y solo esperando juicio. No lo había deprimido, no lo había devastado. La situación, hermanos, que estaban pasando en alta mar tampoco lo devastó. La situación climática en donde llegaron, oiga, a pensar todos que iban a morir ahí, tampoco lo había llevado a una desesperanza total, sino que estaba, hermanos, en una posición de verdad extraordinaria. Yo me pregunto, ¿qué lo hizo estar inmarcesible? Humanamente también él pensó que iba a morir, pero no iba a morir desamparado, sino que estaba consciente que él, si moría en alta mar, ¿a dónde está? ¿A dónde estaría despertando? En los brazos del Señor. Ya había escrito esas cartas en donde hablaba de esa realidad. Amén. Y todavía iba a escribir, llegando a Roma, la carta a los filipenses, en donde Dios le había revelado que cuando un creyente muere, inmediatamente, si duerme aquí, despierta en los brazos del Señor. O sea, él no iba a morir, hermano, en la desesperanza. Aunque asoció aquel naufragio con la muerte, no lo devastó. Eso no le impresiona, no le impacta. Que de repente lo traten a usted como el más vil ciudadano de toda la región. No así lo trataron. ¿En qué calidad iba hermanos, en el naufragio, en el barco? ¿En qué calidad iba? En calidad de reo, de preso. ¿Qué trato se le da a un reo?
Ay, por favor, finísima persona, por aquí le hemos preparado un lugar cómodo, el lugar más seco de la nave. Aquí tendrá usted comida fresca, un cafecito caliente, y aquí está su cobija para que no pase frío. ¿Así se tratará un reo? Acomódese donde pueda, coman lo que encuentren. De por sí van a Roma a morir. Para nosotros no hay problema que se mueran ya. ¿Eso lo devastó? No lo devastó. El trato, hermano, como dije, psicoemocional, civil, aún en el entorno climático, no lo desmoralizó. Esto es maravilloso. Qué importante y qué urgente es que los cristianos de este tiempo conozcan a Jesús en todos los grados posibles que Él ha establecido en su palabra. Y que no solamente lo conozcan como le pasó a Pedro. Señor, tú eres alguien que tiene palabras de vida eterna. Lo hemos comprobado. Pero el otro día lo estaba traicionando, lo estaba negando. ¿Están aquí? Es importante que hoy nosotros pasemos de ese grado de conocimiento de Cristo a un conocimiento más amplio, más profundo. Muchas de las veces uno, hermano, hasta tiene vergüenza de las almas o de las vidas y personas que no conocen a Dios como nosotros lo conocemos. Y llegan a decir ellas mismas, pues no que buscas a Dios. ¿Por qué te encuentras así? No que los que aman a Dios tienen que estar mejor que los que no los amamos. No que ustedes tienen un Dios poderoso. Y no sé si a usted se lo han dicho, pero cuando se nos dice, uno dice, ah, caray, sí es cierto, es verdad, pues, ¿qué estoy haciendo? Hablo de un Dios grande, poderoso, magnífico, y estoy padeciendo. Y los mismos que no temen a Dios me lo dicen. Díganme si eso le estaban diciendo a Pablo. Se lo estaban diciendo. Y diga conmigo, ¿y qué si se lo hubiesen dicho? La realidad era otra. Él estaba firme, inmarcesible. Sabían quién había creído. No, oiga bien, no en el Mesías que tradicional, dogmática y religiosamente había esperado, sino ahora, hermanos, vivía en una realidad de un Cristo no solamente encarnado, sino, hermano, procesado. ¿Un Cristo qué? Procesado. Diga al que está a su lado, tú necesitas conocer al Cristo procesado. Porque a mí se me hace que te quedaste en el Cristo crucificado, diga. O te quedaste con el Cristo que hace milagros. O te quedaste con el Cristo que fue sepultado y todavía le lloras, como Magdalena. Y todavía vas con especies como las mujeres muy de mañana, el primer día de la semana. ¿Qué necesitaban esas personas? Conocer al Cristo, ¿qué? A ver si me están entendiendo. ¿En qué punto se quedó Tomás? Conociendo un Cristo, ¿qué? ¿A un Cristo qué? Tomás, él dijo, si yo no veo a Jesús y pongo la evidencia de sus heridas en mi conciencia, en mi intelecto, él dijo, si no veo no creo. No, pocas palabras, hasta la gente lo anda diciendo como refrán. Yo como Santo Tomás, dice. Hasta no ver para creer, hasta le dicen Santo Tomás. De santo no tenía nada todavía, hermanos. ¿Están aquí? Sí, amén. Y están, hermano, esperando a un Cristo que muestre evidencias para creer en Él. En ese grado se quedaron. ¿En qué grado se quedó Pedro antes de ser revestido del Espíritu Santo y ser reivindicado? Antes de ser reivindicado. En un Jesús que no padecía. En un Jesús que no, hermano, como los fariseos dijeron, hemos leído nosotros en la ley de Moisés que el Mesías prevalece para siempre, y tú dices que vas a morir. Entonces, ¿no fue lo mismo que tenía Pedro? Señor, en ningún momento acontezca que tú mueras. Nos hemos encariñado contigo, hemos visto tu sabiduría. ¿Cómo que tú también vas a padecer? Y después estaba diciendo que estaba dispuesto a morir con él. Bueno, ¿quién se le entendía o no se le entendía a Pedro? ¿Están aquí? Era muy ambiguo, muy anímico. Ahora bien, ¿en qué postura o a qué grado habían conocido a las mujeres, entre ellas María, hermanos? ¿En qué grado habían conocido a Jesús? Cuando el primer día de la semana, muy de mañana, iban, hermano, con algunos elementos como especias aromáticas para embalsamar o terminar de preparar el cuerpo de Jesús.
¿En qué grado se quedaron? Con un Jesús que fue bueno, pero que ahora estaba sepultado. ¿Qué necesitaban conocer? Al Cristo resucitado. ¿Amén o no amén? ¿Al Cristo qué? Resucitado. ¿En qué grado están ustedes, hermanos? ¿Conocen al Cristo encarnado? ¿Han creído que el mismo Dios se hizo hombre por amor a nosotros? ¿Lo han creído? ¿Lo conocen? ¿Lo conocen, hermanos? Porque ese Cristo que anduvo en un tabernáculo semejante al nuestro, semejante, hermano, a semejanza de un cuerpo de pecador, sin ser pecador. Sin ser pecador es lo que dice Pablo a los romanos. Vino en semejanza de pecado, pero nunca pecó. Hermanos, ¿han conocido ese Cristo? Que no solamente vino a predicar buenas nuevas de salvación, sino que vino también a cumplir, hermano, esas nuevas de salvación al ser crucificado en la cruz del Calvario. ¿Ustedes conocen al Cristo crucificado? ¿Lo conocen o no? ¿Lo conocen o no? Si lo conocen, ¿ya avanzaron o se quedaron ahí? Porque hoy mucha gente todavía lo considera crucificado. Lo tiene en su cabecera crucificado. Lo carga en su cuello crucificado. Cuando Él ya no está crucificado. ¿Está usted consciente? Ahí, hermano, derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Pero no es el final de su ministerio, ¿o sí? ¿Ustedes conocen al Cristo sepultado? Porque tuvo que ser sepultado. Pablo habla del por qué tuvo que ser sepultado y dónde pasó los 3 días de su sepultura. Porque Jesús no estaba descansando. Su cuerpo ciertamente quedó en tumba, pero Él bajó a las profundidades de la tierra, dice la palabra, a las partes más bajas de la tierra, para predicarle a los espíritus encarcelados y dar testimonio de lo que se había profetizado en cuanto de Él se había cumplido. Y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Usted conoce ese Cristo sepultado? ¿Lo conoce o no? Porque si usted no lo conoce, por ello es que probablemente usted piensa que hermanos, Jesús todavía está ajeno a lo que usted está viviendo. Muchos también se han quedado, hermanos, como digo, en ese grado de conocer a un Jesús sepultado. Pero no, también tenían que conocer a quién, a un Jesús resucitado. No los ángeles les dijeron a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él vive. Él vive. Ya no está en un pesebre, ni le haga pastorelas. ¿Para qué le celebra Nochebuenas? Usted se quedó solo en Belén de Judea. Hoy hasta los mismos cristianos se quedaron en Belén de Judea haciendo sus pastorelas, arrullando a uno que no es Cristo. Esos que hacen villancicos. Oh, ya se enojaron, hermano. Yo solo estoy diciendo que probablemente usted no ha avanzado en los grados de lo que es la dimensión, la plenitud de nuestro Señor Jesús. Ya viene, hermanos, fiestas que les llaman navideñas, dicen la gente, hermano, que celebran el nacimiento de Jesús, pero si Jesús nació una sola vez. Amén. Su palabra no nos manda que recordemos su nacimiento, sino su muerte y su resurrección. Que nació, gloria a Dios. Estamos contentos, como dijeron los ángeles en ese villancico hermoso, celestial. Hoy ha nacido. ¿Se acuerdan o no? No sé, pues no, que muy navideños. ¿Qué dijeron los ángeles a los pastores? Ha nacido en Belén. ¿Cómo lo recitaba? ¡Hosana en las alturas! ¿Y qué más? Y la buena voluntad de Dios para con quienes los hombres. No les digo, ya hasta su recitación de pastorela se les ha olvidado. Cada año lo recuerdan porque se quedaron con un Jesús que nació, pero según ustedes no ha crecido. Y es que les conviene, según su malicia. Es más fácil creer en un Cristo que está crucificado, pues ya no demanda una vida de santidad.
Es más fácil creer en un Cristo que está sepultado, porque no exige que dejes tu pecado y vivas una vida de santidad. Es más fácil cargar a un niño como supuesto Mesías que nació allá en Belén de Judea, que a un Cristo vivo, que habla, que tiene voluntad, que es el creador del universo, que está con los brazos abiertos dando oportunidad al pecador, pero que si no lo acepta, ya no vendrá nuevamente para entrar a Jerusalén en un pollino, sino viene, dice la palabra, hermanos, con espada y a juzgar. ¿Ustedes conocen al Cristo crucificado? ¡Qué bueno! ¿Al sepultado? ¡Qué bueno! ¿Al resucitado? ¡Qué bueno! Pues no se quede con el resucitado. ¿Sabe qué Cristo conoció Pablo? El glorificado. ¿El Cristo qué? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? No, yo apenas voy en mi pastorela. Yo apenas estoy conociendo a un Jesús que nació. Avance, no se quede por bien de su vida. Note que Jesús se le había revelado a Pablo en un sentido servicial, porque él dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir. Dígame si no lo estaba expresando Pablo cuando llegó. ¿Quién había, hermano? Lo voy a decir de manera llana, ¿me lo permite? Esos 276, de verdad, hermanos, en un sentido humanista le debían la vida a Pablo, ¿sí o no? Les dijo: me hubiesen escuchado, varones, y no hubiésemos padecido tanta pues incomodidad y pérdida. Pero como no me escucharon, miren ahora lo que nos está aconteciendo. Hubiese sido mejor que me hubiesen escuchado. Bueno, ya los regañó. Ahora comienza a orar. Es lo que estuvimos hace 8 días. Estaba en la angustia y él oraba. Mientras todos consideraban ya muertos, él oraba: Señor, ayúdame, Padre tú. Y el Señor se le revela: vas a llegar a Roma, y el Señor también te dice que te ha concedido a toda la tripulación. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Sí o no, hermanos? Él tenía como que el derecho de, pues ahora también, de que lo ayudaran, de que, yo no sé, si yo hubiese sido parte de esa tribulación, de esa tripulación, y de todas esas, hermano, experiencias terribles y peligrosas que vivieron estos hombres, y si me hubiese a mí quedado claro que por un hombre que por su fe, su oración en Dios, en Cristo, estábamos vivos, yo le hubiese dicho al hermano Pablo: lo que usted necesite, lo que usted requiera. ¿Qué quiere? ¿Una bolsa para el mareo? ¿Una cobija para el frío? ¿Qué necesita? Yo le sobo los pies, le quito el calzado. Pues por usted estamos vivos. Usted oró a su Señor. ¿Están aquí? O sea, aquí vemos uno diferente a Jonás. El Jonás por rebelde, y por obediente. El Jonás, hermanos, avergonzado por su Dios, y Pablo honrado por su Dios. ¿Están aquí? Jonás humillado por su Dios y por su desobediencia. Pablo por su obediencia, honrado por su Salvador. Yo le hubiese dicho: hermano, siéntese, mire, llegamos. Imagínense por un momento el rostro, la expresión de los tripulantes, los 276, al llegar a Malta, tal y como Pablo, el siervo de Dios, lo había dicho, lo había profetizado o predicho, como lo quieren ustedes, que lo quieran oír. Sus predicciones, sus profecías o su revelación se estaba cumpliendo. Estaban llegando a tierra firme, aunque una isla, pero tierra firme. Imagínense la cara de los tripulantes. Ahora imagínense la de Pablo. Como diciendo: aleluya. No sé, pero si yo hubiese estado en los zapatos de Pablo, tal vez hubiese bajado yo así. Así, con la frente en alto. Como diciendo: ¿no que no? ¿No que no? ¿Llegamos o no llegamos? ¿Llegamos o no llegamos? Pero no estaba así Pablo. Yo lo hubiese hecho. Siendo honesto, ustedes. Ahora imagínense los tripulantes: hermano Pablo, tal y como usted lo dijo, de verdad, estamos vivos, no nos comieron los tiburones, estamos completos, a nadie le falta un pie o un ojo o un dedo, salimos. Yo hubiese
hermano Pablo, siéntese aquí, ahorita le consigo un coco o algo. A ver qué le pescamos, que coma, porque de verdad la fe de un hombre vive. Gloria a Dios. Pero no fue así. ¿Y sabe qué? Aquí vemos al Cristo que en alto grado Pablo conocía. ¿Qué se puso a hacer? Juntar leña, hermanos. Dígale que está a su lado, ¿tú qué hubieses hecho? Yo ya prediqué, yo ya toqué, yo ya cargué, ya que ellos hagan lo demás. Eso es lo que dicen los creyentes de hoy, que no conocen en mayor grado a Jesús. Ya como hicieron algo, ya que los demás hagan lo demás. ¿Están aquí? ¿Qué es lo que dicen los cristianos de hoy? Yo ya hice, que los demás hagan. Y Pablo así tenía, hermano, la perspectiva de vida. ¿Por qué? Digan, por su profundo conocimiento de Jesucristo. Llegó. Ok, fuego. Los oriundos, los naturales ya nos prendieron un fuego. Gloria a Dios, aleluya. A ver, vamos a avivar el fuego. Y va, hermano, toma la leña. Y entre esa leña iba una víbora. Se le prende en la mano. Y todos los oriundos, los naturales, dijeron, este es homicida. La justicia lo persigue y hasta acá, hasta Malta, lo va a arruinar. La justicia reclama su vida. Este es un homicida, decía. Este es un gran y terrible hombre. Es un gran pecador, gran detractor, a quien la justicia no lo deja en paz y hasta acá lo persigue. Y todos esperaban a que se comenzara a hinchar de la mordida del veneno o de lo que haya pasado. Su gente supersticiosa. Recuerde que los creyentes, hermanos, en Cristo Jesús ya no somos supersticiosos. Se le atraviesa el gato negro, rojo, blanco, de lo que sea, pues es normal, hermanos. Y si el tecolote canta en la esquina de su casa, tranquilos, usted está confiado en el Señor. No creo que usted esté diga, hermano, es que cuando el tecolote canta, el indio muere. Bueno, el indio, pero no los creyentes en Cristo. ¿Amén o no amén? Nuestra vida en el Señor está, hermanos, estipulada en su soberanía. Nada ni nadie atrasa nuestra muerte ni la adelanta. Nuestra vida está en las manos de Dios. Usted no tiene que ser supersticioso, hermano. Es que está güerando el perro o la guajolota. Nada de eso. El Evangelio derriba todas esas, hermano, todas esas supersticiones. La gente dirá, pero es cierto, pastor. Sí, en los que no son creyentes, en los que no conocen a Cristo. Pero los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas y ya no somos de este mundo ni de sus supersticiones. El apóstol Pablo dijo que ya no andamos conforme a la corriente de este mundo, que implica sus supersticiones y creencias. ¿Están? Pero los oriundos, los naturales, dicen, este es un homicida, es un terrible hombre. Y esperaban que cayese muerto hinchándose, hermanos. ¿Y qué sucedió? Vamos a ver, hermanos. Note que por tener un conocimiento profundo de su Salvador, era un hombre que servicial. ¿Era un hombre que, hermanos? Servicial. Cuando usted ve a un hombre o una mujer en la iglesia imparable y hacia aquí y hacia allá y lo otro, y bueno, hay quienes lo hacen cuando los ven y otros lo hacen aún cuando no los ven. Hay quienes lo hacen solamente para que los vean, pero aún cuando no los ven, gloria a Dios por ellos, aunque no hayan dicho amén. Dice el versículo 4: cuando los naturales vieron la víbora colgándole de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiéndose la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Diga gloria a Dios. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Aquí hay un problema, hermanos. ¿Sabe usted que el conocimiento que nosotros podemos tener de Cristo regula, escuche, regula nuestros juicios? El libro de Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Note usted que aquí dice algo maravilloso. Cambiaron de parecer. Cuando Juan el Bautista comienza a predicar, hermanos, el Evangelio, para que los hombres preparasen un camino y enderezaran sus sendas, él, hermanos, estaba apelando al entendimiento, a la mente de los hombres, para, hermanos, que Jesucristo viniese a traer la salvación al hombre, al mundo, a la humanidad, a los que creyesen en él. Note ahora aquí lo siguiente. También Lucas apela a la mente de estos oriundos.
Pero hay algo aquí en la mente de las gentes que en estos oriundos nos representa a la mayoría de seres humanos. Sabe que cuando nosotros no tenemos a Cristo, hermanos, no tenemos una regulación sana de nuestros prejuicios. ¿Qué quiero decir en otras palabras llanas? Todo lo exageramos. ¿Todo qué? ¿Todo qué? Lo exageramos. Cuando tú vienes al conocimiento de Cristo, aún esa inclinación es regulada. ¿Alguien entendió lo que dije? ¿Sí entendió o nada más me está dando mi avión, hermano? Yo quiero de manera responsable que usted conteste, porque esto es importante. Note usted ahora que primero ellos exageraron su prejuicio negativo. Y ahora, cuando vieron que no se cumplió lo que esperaban, exageraron su prejuicio positivo. ¿Ya me entendió? ¿Qué pasa cuando usted o una persona viene al conocimiento de Cristo? Los prejuicios comienzan a ser regulados. Su perspicacia, su opinión de la vida comienza a ser regulado. Cuando alguien no conoce a Cristo, le exagera. ¿Sabe? Hay gente que viene a mí y a veces exagera cosas del mundo y digo, aquí necesita esta persona conocer más a Cristo. Otros exageran más, hermanos, muchas cosas superficiales. Bueno, con decirle que hay gente que hasta que parece más satánica que cristiana, porque hablan más del diablo que de Cristo. Y diga, este no conoce a Cristo, necesita una regulación para que tenga un concepto correcto de lo que es el enemigo. O sea, tenga usted un entendimiento responsable del diablo. No le estoy diciendo que se burle y de que anden usted diciendo, como algunos que dicen que pisotean al diablo. ¿Se ha oído esos que no tienen un conocimiento de Cristo? ¿Sí los ha oído o no? Porque todavía dicen que le machacan la cabeza al diablo. ¿De dónde lo sacaron? ¿Quién se los enseñó? ¿Se dan cuenta que la falta del conocimiento de Cristo y de su palabra, hermano, explota, exagera el prejuicio de la mente del hombre? Usted y yo no podemos machacarle la cabeza al diablo. No hay base bíblica para andar cantando eso. Baste que usted tenga a Cristo como su Salvador. Baste que usted, hermano, confíe en Él y descanse en sus promesas. Porque muchos dicen hoy que ya, hermano, el diablo está bajo sus pies. No, la Biblia dice que está en los aires. Y que todavía entra al tercer cielo a acusarlo a usted y a mí. ¿Qué estará acusando el diablo a algunos? ¿Sabes qué, Dios? Déjame dar una zarandeada a estos porque dicen que me andan pisoteando la cabeza y que me machaquean a ritmo de cumbia. ¿No fue lo que pasó con Pedro? Señor, confío en sí mismo. Si es necesario hasta la muerte ir contigo, yo soy el primero. Y Jesús le dijo, Pedro, han pedido permiso para zarandearos como a trigo. Por bravucón, se fue de boca, confió demasiado en sí. No conocía al Cristo que tenía que padecer, solo conocía al Cristo milagroso, pero no al siervo sufriente. Pero he orado para que no te falte la fe y después de esto confirmes a tus hermanos. ¿Están aquí, hermanos? ¿Ustedes le machacan la cabeza a Dios? No. Hay alguien que ya, hermanos, determinó día para ello. Y después de que se cumplan los 1000 años, será enjuiciado, sacado del abismo y lanzado al lago de fuego. Tenga usted una responsabilidad aún de lo que canta, porque hay tanta alabanza, cantos, himnos que no están en armonía con la Biblia. Ayúdanos, Señor. ¿Seguimos? ¿Qué hace el conocimiento de Cristo en nuestras vidas? Regula nuestro criterio, regula la perspectiva que tenemos de la vida. Muchos hoy todavía siguen cegados por las supersticiones, por las mentiras del mundo, por las mentiras de las religiones. Pero cuando conozcan la verdad nos hará libres. Ni exageraremos negativamente, ni exageraremos positivamente. Seremos regulados. Primero ellos dijeron, este es el peor homicida del mundo, de quien salvo del mar, ahora la justicia lo persigue para matarlo. Ahora vieron que no se hinchó, que no se murió. Ah, no, este es un Dios. Oh, qué exagerados, ¿verdad? Tanto para malo como bueno. Ayúdanos, Señor. Ahora dice el verso 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla.
llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de desinteria. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Amén. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. ¿No le recuerda algo lo que está viviendo aquí Pablo junto con Lucas? ¿No les recuerda algo? Es inevitable, porque es más que un recordatorio, más que emular una escena de otro en su ministerio. ¿A qué quiero llegar? Todo lo que dice del verso 1 al verso 10 me recuerda solamente algo: a Jesucristo cuando estaba en esta tierra de manera física durante 3 años y medio aproximadamente. ¿Qué es lo que hizo Jesús mientras estuvo físicamente en esta tierra? ¿No lo que estaba haciendo Pablo en la isla de Malta? ¿Qué estaba entonces haciendo Pablo? Digan, expresando el conocimiento profundo que tenía de Jesucristo. ¿Le puedo hacer una pregunta? Hoy los hombres nos buscan para que oremos por ellos y que les reprendamos las enfermedades y los males. ¿Qué pasó? Nos quedamos con el amén aquí. Nadie dijo amén. Nadie. Ya terminé, no se preocupen. La predicación de hoy se acabó. Es una pregunta. Hoy los hombres nos buscan como buscan a Pablo. A los lugares a donde llegamos con el impacto con el cual llegó Pablo. El prejuicio que tienen de nosotros de repente cambia abruptamente. Porque cuando vamos a predicarles a las almas nuevas, que nos dicen: este fanático religioso, pandereta, brinca para atrás, ya me viene a querer aquí convencer. Alta, voy a tratarlo como trato al mormón, como trato al testigo de Jehová y como trato al cura de mi pueblo. Y de repente, hermano, cuando el Señor comienza a usar su boca, sus labios, el pecador dice: caray, salió otro. ¿Y cómo termina el pecador? Ora por mí, lo necesito. Yo quiero conocer a Dios. Regálame una Biblia, lo necesito. No cambia abruptamente su juicio de nosotros. Será porque conocemos entonces en un grado profundo a Jesús. Pero si no cambia en ningún momento el juicio que tienen de usted cuando predica, es porque usted no conoce en un rango mayor a Jesucristo. Lo conoce como el que hace milagros, pero no como el siervo sufriente. Lo conoce no como el siervo sufriente, o probablemente hasta ahí lo conoce. Me decía una persona no muy lejos de aquí, hace unos años, que no sé por qué llegué a mi lado, me dijo: ¿por qué no oras por esta familia? Un tiempo iban a la iglesia, pero dejaron de ir, y mira, ahora están alcoholizándose. Ok, vamos, si tú los conoces, oremos. Oramos. Y me dice: yo algo no entendí de lo que siempre mi pastor me decía. Pues, ¿qué le dijo, hermano? Que nosotros teníamos que sufrir y hay que cargar nuestra cruz. Por eso dejé esa vida de sufrir y sufrir y sufrir, y me vine otra vez a tomar el alcohol. Porque no quiero sufrir y sufrir y sufrir. ¿Qué le mostraron? A un Cristo solamente sufriente, pero no le hablaron del Cristo que después de sepultado 3 días salió triunfante. Gloria a Dios. A mí se me hace que ustedes tampoco lo conocen. Están asoleados por el chamuco, hermano, y por los prejuicios de las gentes. Necesitamos conocer en un grado mayor y profundo a nuestro Salvador. No solamente en su ministerio de el Rey milagroso. Recuerden que Mateo lo presenta como ¿qué? Como el Rey. Marcos, recuérdenlo, como el siervo sufriente. Lucas, como el Hijo del Hombre también, ¿verdad, hermanos? Amén. Como el Rey soberano y Salvador. Y Juan, como Dios. Como Dios.
¿Alguien se había preguntado por qué existen 4 evangelios? Pues es que a alguien se le ocurrió dar su versión, hermano. Un día Mateo dijo, yo doy mi versión. Después un día Marcos, discípulo de Pablo, también dio su versión. Lucas, discípulo también de Pablo, dio su versión. Y Juan, pues ya también, como dijo, como los 3 dieron su versión, también quiero dar mi versión de lo que dijo. ¿Por eso creen que existen 4 evangelios? No. Tienen profundidad, tienen grados de conocimiento. Y aquí quiero terminar y orar. Hagamos una oración sencilla y enfática. Pero antes de pedir que nos conceda algo, primero arrepintámonos esta noche. ¿De qué? De nuestra mediocridad. Se escuchó fuerte, pero tenía que decirlo. De nuestra carencia, de nuestro conformismo. Tenemos a un Cristo ciertamente real, pero en un grado que ya, hermanos, Él mismo exige que avances. Que avances, que enriquezcas más tu conocimiento de Él. Que enriquezcas más tu relación con Él. Porque pronto viene por su iglesia. Y sabe que muchos hoy en día, hermanos, ni siquiera conocen al Cristo que volverá. Al Cristo que volverá no lo conocen. Porque Él está glorificado. ¿Sabían, hermanos, que Él dijo en su palabra, me voy, pero no os dejaré huérfanos? Y dijo también esto, es conveniente que yo me vaya, porque enviaré al Consolador. Cristo, hermanos, se hizo el Espíritu vivificante y todo inclusivo. En persona, conquistó, escuche, impactó solo a Jerusalén y a sus alrededores. Cuando ascendió y fue glorificado, ya para qué le digo, desde Jerusalén llegó hasta estas partes remotas del país llamado México. Y aún todavía sigue, porque fue conveniente o no, que Él viniera en el Espíritu vivificante. Cristo viene otra vez por su iglesia. Viene por su pueblo. ¿Conoce al Cristo que regresa? ¿Conoce al Cristo que regresa? Porque muchos, hermanos, ni siquiera se han dado cuenta que andan gritando que se van y no se van. Se van a quedar. Porque la Biblia nos habla las características que tenemos que cumplir para que nos vayamos en ese Cristo que vendrá otra vez. Usted necesita conocer al Cristo que prometió volver. De hecho, viene por una iglesia que Él nos hace ver su carácter en cuanto a ella. Sin mancha y sin arruga y sin cosa semejante. ¿Verdad que cuando estuvo en oiga bien lo que voy a decir, porque esto es muy profundo? Cuando estuvo en su ministerio de 3 años y medio, nunca se negó a tocar al leproso. Y no enjuició a la mujer que con flujo de sangre le tocó el borde del manto, cuando merecía legítimamente por la ley y religión judía morir. Nunca, hermanos, se cerró al pecador. Todos lo agolpaban. Literalmente se echaban encima de Él para obtener milagros. Pues ¿sabe qué? El Cristo glorificado, cuando vuelva, ya viene en una postura diferente. Cuando vuelva, no dejará que ningún inmundo lo toque. ¿Había usted oído eso? Porque es verdad, hasta hoy conocemos al Cristo de gracia. No importa tu pecado, tu lascivia, tu inmundicia, lo vil que estés, lo bajo a donde llegaste a dar, ven, Él te puede limpiar. Pero cuando Él regrese, ningún inmundo lo tocará. Si no lo aprovecha ahora, amigo, amiga, cuando Él venga por segunda vez, cuando Él venga también por su pueblo, no tolerará a ningún inmundo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga y sin cosa semejante. Él es bueno. Inclina tu rostro y pídele perdón, porque no has dedicado tiempo a conocerlo de manera más profunda. No has leído la Biblia. Cada que tú pasas un día sin abrir la Biblia es mostrarle soberbia, arrogancia y orgullo. Es como decirle, no necesito de ti para vivir este día.
Ya sé cómo voy a vivirlo y cómo voy a terminarlo. Y eso es pecado ante Dios. Muchos hoy consideran a Cristo que solo se encuentran con Él en cada reunión, en cada capilla, en cada misa o en cada templo. Qué triste que hoy todavía tú tengas esa mentalidad, que a Cristo solo lo encuentras en un templo, en un nicho, en una práctica religiosa. Dime si Dios no habló a tu vida. No lo puedes negar. Tú conoces a Cristo solamente en un grado bastante. Pero hoy vuélvete a Él y dile: Dios mío, yo estoy en la posición de Pedro cuando te negó. Yo estoy en la posición de Tomás cuando no te creyó. Yo estoy en la posición de las mujeres que fueron, Señor, temprano en el primer día de la semana, creyéndote en una tumba. Y que los mismos, vamos, hágalo hoy, evidente. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. Pero el que lo oculta no prosperará. Vamos, dígale: Señor, yo me confieso como un creyente, Señor, bastante raquítico en cuanto al conocimiento que tengo de ti. Perdóname, porque me he dedicado a mirar tantas cosas y a crecer en el conocimiento de todas estas cosas del mundo que son efímeras y pasajeras. Y Señor, he omitido el conocerte más a ti. Dice su palabra: y conoceremos y proseguiremos en conocer la verdad cada vez más. Su verdad nos santifica, hermanos. No tiene usted que decir: yo ya conozco a Cristo, gracias al Señor. El día que me muera me voy para el cielo, y si viene el arrebatamiento yo me elevo. No se engañe a usted mismo. No se engañe. Él viene, dice la palabra, Pablo ya hablándole a Tito, por un pueblo propio y celoso de buenas obras. Y nadie puede llegar a ese margen de ser celoso en santidad y de buenas obras, al menos que conozca de manera profunda a su Señor y Salvador. Padre, te damos gracias esta noche. En tus manos encomendamos cada vida y alma que escuchó tu palabra, y sé con los que hoy por primera vez la escucharon y quieran, Señor, venir a ti y dejar de tenerte, Señor, relacionado con las religiones. Y ahora, Señor, si se arrepienten de sus pecados, yo sé que no les niegas tu perdón. No importa la escoria en donde ellos se hayan encontrado o a la profundidad del pecado donde hayan llegado. Tú eres fiel y poderoso para socorrer a aquel que viene arrepentido a ti.